libro Caso Ñemombeú, que forma parte del ser nacional. El caso Ñemombeú. David Galeano, mandamás, director ejecutivo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, una de las instituciones encargadas de formar a la gente, a los jóvenes y no tan jóvenes, y que ha fomentado la cultura de nuestro idioma, no solamente en el país. El Ateneo tiene filiales en otros países también y ha trabajado por nuestro idioma desde hace muchísimo tiempo. Así es que un placer recibirte, mi querido David Galeano, en esta mañana aquí en Hablando en Unión, TV Unión, la 800 de Unión. Un gusto recibirte. Buenos días. Y ponaco domingo de Yepa, estamos en Bapola, ñane idioma guaraní de Yepa. El hecho de que hoy por hoy se hable el yo para, eso significa avance significativo por esa labor tan prolongada hasta hoy que tuviste para defender nuestro idioma. Hay que aclarar algo de cosas. Nosotros inconscientemente usamos mucho guaraní en el castellano de cada día. Cuando solo o con talena, cuando decimos na, eso es de guaraní, eyuna, erena, yapona. O bien, por ejemplo, decimos tenemos problemas en ¿viste que cuando se hace en directo, ¿verdad? De repente se apaga un micrófono, vuelve otra vez, se va otra vez, entonces tengo que buscarle y traerle. Entonces, ahora vamos a probar por el micrófono de David. Ya está, ya aprovechamos para presentar también tu libro. Gracias. Reflexiones antropológicas bilingües de Cocatú. Vamos a hablar también un poco de eso. Con gusto. Solucionamos ya el problema del micrófono. Una mezcla del guaraní y el español. Una realidad. La gente pues tiende a ver solamente el guaraní. Sí. Incluso hay una especie de temor de decir que hablamos guaraní. Hablamos guaraní. Y en el castellano decimos, por ejemplo, el caso que te mencionaba, o los casos que te mencionaba, venina, andate, na, contale, na, parece castellano por nada guaraní, el de una arena. Sí. O por ejemplo le agregamos que, vení, que, andate, que, contale. Y eso es guaraní, el yuque, el que, el yapuque. O podemos mezclar, José, decir que nada, decirle que nada, llevarle que nada, contarle que nada. Eso hay que parar en el castellano, ¿ve? ¿Qué picó? ¿Qué guaraní? Claro. Yo no sabía. De Guaú nomás te dije. De Guaú guaraní. Entonces, nosotros tenemos una realidad que al no haber aprendido bien ambos idiomas, entonces mezclamos. Y se hace mezcla en los dos idiomas. El castellano y el guaraní comúnmente nos llega de hacer y lápiz como motivo ya. Ande guaraní, hacer el castellano, el guaraní, lápiz de color castellano, monotín, guaraní. Y solamente nosotros entendemos eso. Pues qué gusto conversar contigo. Vamos. Pero y en el Ateneo, por ejemplo, se enseña el guaraní puro allá. Sí. Bueno, no tanto. Nosotros incorporamos siempre palabras, como en todos los idiomas, ¿verdad? Voy a ponerte en una situación académica. Vos vas a un colegio o vas a estudiar alguna carrera y en el plan de estudio encontrás castellano. Te enseñan el castellano a la calle a decir botaen, yonio, yoló. Claro, ¿de dónde viene eso, David? O sea, estaba diciendo, el uso de la gente en la calle genera hay veces una manera particular. Curí, por ejemplo, curí. Sí, y curí es guaraní, ¿verdad? Nosotros ¿Pero qué significa curí? Curí es pasado. Curí, ojo curí, ojo curí, ¿verdad? Y bueno, eso por ejemplo es parte de lo que quería mencionarles, ¿verdad? Se enseña correctamente el castellano, nosotros también. Luego la gente en la calle usa como quiere, ¿verdad? Y allí es donde se normalmente esa mezcla de la que hablamos. Hoy no solamente ya es una mezcla hasta en el guaraní. Hace mucho estuve por la zona de frontera y comúnmente la gente dice yajata lanzonete, ¿verdad?
Ya, en Concepción dice que ya es todo así ahora. ¿Y cuál es el pineu? ¿Cuál es el pineu? Allá. O bien, acá usamos mucho, ya shopping, pues. Shopping en inglés, ¿verdad? Entonces, hay un proceso del cual el guaraní, como lengua viva, no está ausente, no puede estar ausente, ¿verdad? Así como el castellano, por ejemplo, hoy adoptó una partida de palabras de guaraní, forma parte del diccionario de la lengua, de la Academia de la Lengua Española. Y es una manera también de demostrar que el guaraní sigue siendo una lengua viva, hablada en nuestro país. Casi un 80% del Paraguay sigue hablando guaraní. Y una cosa notable, José y Eduardo, 1,3% del Paraguay es población nativa indígena, equivale a 120.000. Y nosotros somos 8 millones, casi 7 millones hablamos guaraní. Ese es el fenómeno que llama la atención del mundo. Una lengua indígena hablada hoy por una absoluta mayoría de la población no indígena. Y en la región hay 11 millones aproximadamente guaraní parlantes, porque no solamente nos toca acá. El Paraguay es el epicentro, pero tenemos guaraní hablante en la Argentina, en el Brasil, en Bolivia. Venezuela, Colombia. Sí, yo encontré en Miami. Miami dice. Sí. Dice socio un paraguayito que se fue desde Long Island o Isla Puku, ¿verdad? Se fue y me invitó. Ya haya tereré. 5 Avenue P. A ver, venía mongueta, tache. A ver, pasó también por la Argentina. Eduardo, el guaraní está muy ligada a la música paraguaya. Hay gustitoña andula pura heipe, raña neñe guaraní. Y oñan en divea veijina copujarebe, pero hay gran exponente. Maestro. 3.000 horas de mañana, hora. Apellicuata. Vamos a dar la bienvenida también al querido Néstor Damián, director, creador de Los Misioneros Paraguayos. Él es cordillera, él nació en Cordillera, pero adoptó Misiones, ¿verdad? Y ver los cordilleranos, hoy vamos a hablar de los cordilleranos, pero, o sea, es Los Misioneros Paraguayos. Bienvenido, Néstor Damián Giret, un placer tenerte aquí en los estudios de Unión, hablando de Unión justamente. Muchas gracias por el espacio, muy buenos días para todos, la audiencia. Me encanta, siempre hay una primera vez y este es uno de esos. Y muy contento de ser invitado y humildemente para contar algo de mi historia de músico, folclorista, creador. ¿Cierto que tenés más de 3.000 horas? No. ¿No es tanto? Yo, composición, tengo más de 1.000. Pero las grabaciones, las canciones que he grabado, ya pasé 800. 800 canciones. Yo soy un intérprete de tierra adentro. Sí. Más bien un arribeño de tierra adentro. Pues yo saqué mucho gracias a mi vida de arribeño. Pues yo nací en Salí, de Misiones, con una guitarra, con un bolsoncito, un par de ropa más y algunos cepillos de dientes, también una matula de mi mamá que me puso y me vine a buscar su sueño. Me subí en un colectivo a la mañana a las 8 y yo no conocía Asunción. Escuchaste historia. Yo no conocía Asunción. Y mamá me pintó cómo es para llegar. Bueno, yo venía con ruta no asfaltada hasta Paraguarí nomás, en el año 76. Asfalto era. Y pasé Paraguarí. Después cuando venía llegando a San Lorenzo, se me hace difícil porque esta vez me la oda, es difícil, no. ¿Cuál llama esta madre? Y mamá me dice, Amardula se sube a doña Ignacia de la esa cuando mamá la majena. Guardan huejita hoy en la última parada. Timo González se llama el guarda, un muchacho que es mi camarada en el cuartel, pero él se fue al cuartel. Él del colectivo como guarda nomás, se presentó y después
RI-200. RI Bocañi. Y cuando somos reservistas, cuando éramos reservistas, recibir la baja, él también estuvo ahí. O sea, una entrada y salida. Prestando servicio en transporte público. Pero pensando que era Asunción, te bajaste en San Lorenzo y ahí comenzó tu historia. Bueno, y Timo González, el guarda, yo venía alzando con él ayudándole, no me cobró el pasaje, 160 guaraníes el pasaje, no me cobró, pero alzando jaula, esa bolsa que gente que venía a Asunción a vender su producto. Mercado. Y de repente en la curva me dieron. Timo González dice, última parada, señora. Miré que había el restaurante y eso. Porque mamá me dijo, la más destacable, mi hotel, restaurante, y plaza. Por la plaza uruguaya me decía ahí así. Y allí por ir a ese bolsón a hacer guitarra. 21 de enero del año 66. ¿Y cómo descubriste tu vocación? ¿Eres la de y pesa cuando ego pesa de la lejota la para contando de la música? No. Como mi mamá me dijo dónde tengo que bajarme, y me bajé en el San Lorenzo y miré que había el restaurante también, Flores, Grandaria y otro. Entonces, a esa película traí la mostradora más. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, me dijo, adelante. Yo tenía cabeza pelada, se llamó Guardelli. Y tenía una guitarra. Digo, no hagan eso. Ayer eso se convida a mi mamá Ube. De donde Umi es como de Ronzani, enero, calores. Y dijo la señora, me dijo, allí está de eco gaseosa, de gaseosa, vayan por ahí. En aquel tiempo no se le decía gaseosa, porque solamente que yo conocía naranjí, manzana. Y yo puse la ese, por primera vez tomé la coca. ¿Coca-Cola o sí, Coca-Cola. Más famoso que Tron era. Y la primera Coca-Cola que tomé en San Lorenzo. Qué bárbaro. Y quería alquilar una pieza porque mi mamá me dice, alquilar una pieza. Ay, pues estás de procurar eso, yo llegué Y bueno, alquilé una pieza en la pensión, o sea, la residencial de la señora Rosa Flores de San Lorenzo, la madre de todas las flores. Mira. Estos Flores apellido. Alquilar, güey, y yo tenía la platita, me fui a actuar en el Cambá antes. En una guerra gané 1.500 guaraníes. Y 700 guaraníes. A 700 de Chayo. Y alquilé la pieza por 100, no alcanzó, 120 por ahí. Y me quedé ahí. Después a la noche salí a la calle, he visto que en el otro restaurante la gente, movimiento ahí. Amiga, ya por algo a él. Me fui a agarrar la guitarra, afiné y vengo. Entré. ¡Espay soldado, doña Duende por ahí! Y había gente ahí que era conocido. Don Balbino Ferrer era guarda del colectivo Línea 27. Albino Ferrer, después intendente, ¿no? Albino Ferrer, el intendente. Estaba donde el Pillo Alcalá. Otro gran prócer de las Pachas. Y yo entré con la guitarra y empecé a cantar. Me pusieron propina en la guitarra. Y gané esa noche tal vez el alquiler de mi apartamento. Y así fue. ¿No le hiciste ninguna música a Rosa Flores? No, nada. No puede ser, no pasó la historia. Tenemos que hacerle una canción. No, eso no hice. La madre de todas las flores. Esa es la historia de va a figurar en mi libro que estoy haciendo. No, una canción tiene que ser. No, Néstor. Una canción. Conmigo no hay tu tía. O hacer una canción o después cantamos juntos. Sí. Eso marcó el inicio de tu carrera artística. Después composiciones 1800 ya grabadas, las canciones. Él es autor de letra y música, ¿verdad?
Pero contame la historia de uno de los temas emblemáticos. Hay varios temas que son éxitos de Néstor Damián Giret. Hay una que se llama Por culpa de una esquelita, porque es una historia real. Sí. Porque vos te basás en historias reales en tu obra, en tu trabajo, ¿verdad? Sí. La historia de Por culpa de una esquelita. Yo creo que están preparando también la música para luego escuchar ese tema. Antes de ir al corte vamos a ponerla. Brevemente, ¿cómo fue eso, Néstor? Por culpa de una esquelita fue en el año 1967. Yo andaba por Asunción, actuaba en la cantina, en los restaurantes, en Rubio y otro. Y Panuncio no gané hoy. ¿Eh? Panuncio. Sí, pero después ya. Cuando ya era famoso. Después. Bueno, hay un tema Panuncio, lo recuerdo también. Teneta. Y bueno, yo trabajé en Itagua. Primero me llevó un amigo, Capiata, sí, a la Cañada, a la Cañada. Y después pasé a Cañada Mil de Itagua. Y había un almacén. Y en ese almacén había una guitarra. Y también 2 chicas. Y bueno, entre cantar y cantar, Roma de Clavelo, yo sé, Aro Gustani. Y bueno, que la música cuente la historia. Vamos a ver. Sí. Oye, sucede que dejaste mujer en un lugar olvidado. Tu madre ha encontrado de día como tal vez fue el destino que penetró en tu conciencia. Con mi paciencia me pulsará y ese divino papel escrita en la memoria, besándonos a la gloria, dejar conmigo entiende, besándonos a la gloria, dejar conmigo entiende. Qué lindo, qué lindo. No es para ya perder de todo la esperanza y que como algo bonanza paisajamente oye para llevarte mujer junto a mi madrecita, esa señora bendita de que te quiere. Tu madre a mí no me quiere porque soy una rebelde, pero un amor eterno hay comer. Ella no piensa dejar. Por culpa de una esquelita. Vamos a Pioneer. Caribeño. Y bueno, ahí la familia, o sea que la madre, el padre no me quería. Primero, loco, yo tenía una camisa que compré de Petiroso y me dijo para Putaí, con talento. Y ahí es todo liberal. ¿Y cómo, Pico? Te vas a ir. Después ya van a Colorado. Y después ya gané la platita, integrando un conjunto famoso en aquel tiempo, el Dos Pérez Peralta y su conjunto, el conjunto más taquillero de tierra adentro, de luna a luna. ¿Cómo se llamaba? Pérez Peralta. El Dos Pérez Peralta y su conjunto. Bueno, y gané la plata y me compré una moto. Yamaha en aquel tiempo, disculpe la propaganda. Yamaha 100, niquelado y con la idea de hacer el yemero caño. Para ese, vea. Para rajar la chica ahí. Iba a raspar a la doncella. Nos ponemos de acuerdo y un día yo llegué con la moto. Iba a ser Semana Santa y yo ya hablé con mamá que voy a llevar una señorita conmigo. Bueno, un demás se me embuce. Y me fui una mañana, hice una quelita. Y tengo el curupí el que lleva a entregar la quelita. ¿Por qué le decían curupí? Y porque es el que cuenta, la cosa. Se va y viene y te cuenta. Es el curupí. Y vos te vale
con un mensaje o con una que y le entregó y ella estaba barriendo el patio de su casa y hacía un poco más o menos frío y se puso entre los corpiños, la querida. La madre estaba mirando y así. Y yo iba a ver, baila y cógale corpiño cuadra. O algo se llama mi curvi. Bueno, pero ella vino otra vez. Y después había sido, cerró la madre. Y yo estaba esperando. Y después como a las 11 le dije a Osvaldo, andan a mirar un poco, por ahí se le encontré con alimento de algo. Y se fue. Y después volvió Osvaldo y me dice, diré, hemos arrancado las motos a cañinas de Guaymas. Porque porque Coape ya se pilla que dio donde ya pilla. Se va, man de Colorado y de liberarse. Encima era hacer las flores de las flores, hoy ahora otra flor. No, vamos a arrancar, hacemos todas a desconsoladas. De la ciudad. Y después dije, yo vivía en Barrero con el conjunto, la ciudad de Ayala. Cribita Cuaresma, ¿qué voy a hacer? Por culpa de una esquelita, se truncó la esperanza en una fresca mañana. Peba, oye, sucede. ¿Por qué dejaste mujer en un lugar olvidado? Tu madre ha encontrado Yaye pijama. Espectacular. Bueno, David, tenés tu mano ahora. Después pasamos ya a David. Tenemos poco tiempo. Este es el nuevo material CD que todavía no hicimos la presentación. El número 52. Tenemos que ponernos vaya fecha. Y ya venía acá con el conjunto y hacemos el show. Este material se llama La Esquina del Recuerdo. ¿Qué es la Esquina del Recuerdo? Este señor le lleva un tajaje general Artiga de mi esquina o coape a un pepe con la restaurante, a un pepe como la colectiva o para. A fío jugar. A topar una vez de Buenos Aires. O pínico a ver su madre. O mendajo a ver militar de Guadalupe otro lado. Cuán hay cuajá o hija. Va a decir que venían de Yara más de agua. Israel, Jerusalén, no, Nazaret. Sí, Israel. Israel. Para venir de mi Ana. Entonces, usted a ver que ya fue la esquina del recuerdo, Anastasio Ferreira y Néstor Daniel. Bueno, la presentación vamos a hacer acá, ¿verdad? La presentación vamos a hacer acá, porque vamos a hacer un show. Y David se va a quedar un poco más, ¿verdad? Porque vamos a hablar en el siguiente bloque, vamos a hablar con nuestro amigo Hugo Samaniego sobre la cuestión de las tierras. Sí, señor. Pero sigue David con nosotros y a Néstor ya le vamos a traer por 2 horas. Pero con su conjunto ya. Con su conjunto ya. ¿Y si podemos hacer eso? ¿Verdad? Vamos a hacer lanzamiento. Pero te voy a decir una cosa, será. Las después te digo las aprendidas. Madre de los Flores, ¿verdad? Rosa Flores. O sea, hay éxito. No, ya me dijeron ya. Pero no de amor, sino ñemosella, esa abuela bella, puta bella. No, ya oye, no tienes que decir la madre de las madres. Ella era tu mamá, acá en San Lorenzo, ¿verdad? Pero qué, porque en el pillo o ir a informar algo. Esto lo había dicho. No, ¿cuántas una esquina? No, una leyenda viviente con muchas anécdotas, una gran persona, un gran músico. Agradecerte, Néstor, por esta presencia aquí en los estudios y por supuesto, está hecha la invitación para otro próximo encuentro ya con el grupo y presentando ese material en vivo. Catupa. Sí. Gracias por venir. También ahí a lo mejor ya vamos a promocionar que estoy haciendo el libro de mi vida, del todo, de mi comienzo, la vivencia y anécdota y gusto de cocinar. Sí, señor. No, que media hora es corto, será. Vos tenés que hacer un programa de 2 horas. Nunca yo jamás pensé hacer un libro. Había sido así, no, y la vez te dice eso. Pero dale, David, por algo te haga. Vos libro el libro, tengo ese mundo. No, y ¿sabes qué otra cosa? Yo creo, viste que en Brasil ya está muy famosa esas películas de los arribeños. Sí. Que viene y canta el hijo de no sé qué cosa, de cantante. Música sertaneja. Entonces, después ya vamos a hacer la película. Sí, vamos a hacer. Sí. Ya está. Dale, muchas gracias. Esta historia del
Paraguay, ¿verdad? Una zona violenta, esa zona siempre fue de asalto, de aligeo, ¿verdad? Pero esa no es la característica del paraguayo ni del Paraguay. El paraguayo siempre fue una persona solidaria, paterna, una persona respetuosa, hasta hoy, ¿verdad? Podemos hablar de la excepción, Eduardo, no podemos generalizar o decir que eso que ocurre en estos lugares, eso nos representa, ¿verdad? Yo creo profundamente en la gente, en la buena gente que vive en Paraguay, creo en los artesanos, creo en los músicos, en los artistas, ¿Viste lo de creo en Itacruz? los indígenas. ¿Viste lo de Itacruz? Sí. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, también allí hay algo de fondo, Eduardo, más allá de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué tanto tiempo se exageró ya con el tema de asegurar la tierra a los pueblos indígenas? No solamente por decir algo de... Sabía que hubo un error de Kindi. Yo creo en esta cuestión, Eduardo, que tendría que haber un proyecto general, una ley que en este caso ya asigne los territorios a los pueblos. Hasta hoy ellos están peleando, Cierto. ¿verdad? Están peleando allí, en otros lugares. Es triste ver la otra cara de la moneda, ¿verdad? Y son tierras que les pertenecen. Que están acá en la calle, mendigando, ¿verdad? En vez de estar en un lugar que como a todos les corresponde, partiendo de la base que históricamente esto fue territorio nativo, indígena. Pero independientemente de lo que ocurrió, tampoco la violencia se justifica, ¿verdad? Exacto. Tampoco la violencia. Es decir, pero digo nomás, cuando todo se encamina hacia la violencia, obviamente vamos a caer en un escenario de violencia. Allí tiene que funcionar la autoridad, tanto nacional como la autoridad local o departamental, y prever ese tipo de situaciones. Si todo el mundo sabía, todo el mundo, hace 2 años que ellos están viniendo, yendo, ¿verdad? Y sin justificar, repito, yo creo que tendría que buscarse, en este caso, una solución para la comunidad y para las comunidades. Sí. Estamos hablando de la población que hoy en día representa, decía yo hace rato, más o menos 120.000 individuos de los 8 millones que somos. Y no puede ser que no tengan derecho a un espacio donde vivir, donde desarrollarse. David, sí. Adelante. Se suele decir que, David, el guaraní es el idioma más difícil del mundo, o está entre los más difíciles, porque tienen, dice, 12 vocales. Allá, imagínate vos, 12 vocales. A P5 de ya sale a par de español castellano, allá. Y 12, así. Es así, David. No. Es mucho mito ahí atrás. Es cuculele. Bomberos son esos. Sí. En realidad es la lengua, una de las lenguas más regulares. El castellano tiene más de 2.000 verbos irregulares. El guaraní tiene 6 y un solo verbo es absolutamente irregular. El guaraní tiene la ventaja de que, por ejemplo, cuando vos tenés adjetivos calificativos como ibaté, el guaraní no es solamente ibaté. ¿Y quién gana en esta película? Gana Mitaí, que habla castellano. Cuando pasa al guaraní, lo único que tener que decir ibaté. ¿Quién pierde? ¿A quién le cuesta? Como no hay un modelo de enseñanza bilingüe todavía aplicado, Mitaí que habla guaraní pasa y aprende a las patadas, ¿verdad? Sí. Porque en castellano es lindo, linda, lindos, lindas. Y en guaraní poná. No hay poná, ponó, ponás, ponos. Bueno, Ponos no hay. No hay, ¿viste? Y la misma cosa en la conjugación. Yo suelo poner como ejemplo, cuando por el caso del castellano, uno ya, estamos hablando de casi un 40% del Paraguay que es monolingüe guaraní, y hasta hoy el sistema educativo no respeta los derechos humanos del 40% del Paraguay. Hasta hoy se avasalla la gente, métale castellano, clase en castellano, libro en castellano, examen en castellano. Sí. ¿Cómo se sentirían ustedes si ahora, sin que nadie les avisara, viene el profesor Galeano y va a hablar, y yo le comienzo a hablar en ruso? Y ninguno de ustedes entiende ruso. A mí me consta, porque yo tenía que practicar con mi hijo guaraní y tenía que leer. Tú. Eso es lo que te quiero preguntar ahora mismo y quiero, por favor. Él las dice la culeleja de dónde viene, porque siempre saque cuculeleja de cacapá, pero es una cuestión onomatopéyica de la forma en que nosotros a veces expresamos las cosas. Pero culele. Claro, pero por eso le digo, hay algunas creaciones en la gente que aparecen y comienzan a usarse, ¿verdad? Es como ocurrió, por ejemplo, con el famoso tema de un tiempo de Amontema. Amonte, que usa
não sei se vai ter muita rama monte, mas o joga arapereja, não sei se vai ter a monte, mas son usos, modismos que aparecen, pero sin embargo es una palabra que quedó en el tiempo. A lo que quiero más llegar es a lo siguiente. El castellano se está enseñando prácticamente antes de la independencia y después de la independencia. Sí. Estudiamos 6 años, ahora 9, más 3, el nivel medio, anteriormente 6. Uno va a la universidad y, para que tengan una idea, el castellano tiene casi 100 reglas ortográficas y más de 4.000 excepciones. Son reglas dentro de las reglas. El guaraní tiene 4 reglas tiene. Habría que estar absolutamente loco para decir cuesta más 4 que 4.000. Lo que pasa es que no tuvimos espacio. Hasta hoy existe la diferencia. 2 horitas semanales guaraní, el profesor entra, llama la lista, opa, y 5 horas castellano. Y la ley, la constitución dice idiomas oficiales. Sí. Y no, yo ya digo, castellano ya se va a mover, guaraní me llamo Para mí es fundamental esto que voy a consultar. ¿Se está enseñando bien en la malla curricular que tienen los niños hoy por hoy? Porque no estudia 6. ¿Qué hay que hacer para que el niño estudie con gusto el idioma guaraní? A mí me pareció raro de ver, por ejemplo, que el sí en guaraní es y para mí, no sé, ¿qué opinas vos? Bueno, desde el año 1998, la reforma empezó en el 94. Desde el 98, varias instituciones, incluida el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, viene pidiendo al Ministerio que cambie el modelo, Doicoy, ¿verdad? Sí, y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros tenemos una sospecha, y hasta que alguien nos demuestre lo contrario, vamos a seguir creyendo que es así, que se usó todo este tiempo, esta especie de decir, ¿cómo cuesta? Papá, no, es imposible, el alumno, no, un desastre. Y pasaron 20 años que pedimos que se cambie. Y hoy todo el mundo está con la misma idea, ¿verdad? Aumentó, cuesta, es difícil. Sí. Pero nadie dice lo mismo con el castellano, ¿verdad? Pero sin embargo hay como una especie de direccionamiento. Nosotros tenemos, en este momento, por ejemplo, hay una especie de anuncio de que después de haber trabajado tanto para que el guaraní se enseñe, que se aprenda a escribir, a leer, ahora hay una tendencia solamente a volverlo otra vez oral en el propio sistema educativo. Y eso es un retroceso, es un peligro. Porque yo sigo insistiendo, ¿quiénes son los que se benefician acá? Y solamente los que hablan castellano. Y ese 40% yo sigo insistiendo en el Paraguay que habla guaraní. De hoy que ve mitad y pueda ver, ariñe eso es el castellano. Se haya apoyo y va. Hay ya, yo mañana un triple, hay cuasema, eva egina. A ver, cuando yo sigo que pentendré, pues a sacar, Nimberundo, después uno le insiste y después, una campo avance. Pero también hay menos guaraní, Ay, yo soy el guaraní, conseja, Eduardo, algo, oye, algo que hay que ver con aquí. La gente entiende en su lengua. En el hospital de clínica, el doctor Jorge Yubi, cuando empezó la pandemia, me decía a mí, la mayoría de la gente que viene no entiende lo que es COVID. Y que tú vienes embarazada guaraní, me llaman bebumicio, y nosotros hicimos la traducción. Y no estamos hablando de un pueblito allá en el fondo del Paraguay, estamos hablando acá. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? COVID en guaraní. Coronavirus usamos, para no cambiar mucho. En vez de ponerle virus, porque las consonantes finales no existen en guaraní, entonces dejamos coronavirus, ¿verdad? Y que nos afecta la estructura. El guaraní tiene lo que se llama sílabas directas, consonante vocal, y es coronavirus, perfectamente. Bueno, yo logré si voy a ir a la corte, así que de repente igual a Spanish. Para eso ya está. Ajata, you, one call, con Island Pay, ya ayuda la. Personalmente tengo mis dramas y problemas con la escritura guaraní, ¿verdad? Y realmente parece, como decir, ruso, ucraniano o polaco, coreano parece que aprende mejor que nosotros, ¿verdad? A escribir. Pero realmente, ¿por qué hicieron tan difícil esta escritura? En realidad, no, yo insisto mucho con el tema de que hay mucho mito detrás. Ya se metió con la mente de la gente, es difícil. A veces uno le pregunta a alguien, ¿sí que está estudiando guaraní? Pues, pues ¿cómo te animaste? Es como si fuera que uno estudiando y aprendiendo guaraní tiene que estar gratis al cielo. Bueno, medio lento, si hay lo menos que hay que dar. Es que ese mismo, por eso yo le decía, yo les invito a ver lo que es escribir castellano con sus más de 4.000 reglas. Para usar letras, acento y signo de puntuación. Para eso mismo tenemos 4 guaraní. Lo que pasa es que nunca se enseñó.
¿verdad? Nunca se enseñó. Y vos, papá, o ella, mamá, y si no estudiaron, ¿cómo van a ayudar a sus hijos si ustedes mismos no tienen las bases para enseñar? Entonces, el guaraní viene en este momento de un proceso muy complicado. Viene de una noche donde fue prohibido, donde la gente se arrodilló por hablar guaraní, donde recibió yurupete, donde corrió el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní porque era descubierto, y corría al patio, guarango, de indio, de campesino, de los indios invadidos a guaraní. Claro. Entonces, venimos ahora, se instala la enseñanza guaraní en el 94 con la reforma. Nunca antes se enseñó. A partir del 94 el guaraní comienza a ser enseñado. Y se está poniendo de moda porque están exigiendo que se le enseñe ahora, pero bien. Perfecto. Y entonces a lo que quiero llegar es, si le damos un poquitito más de tiempo, ¿verdad? Y hacemos un poquitito más de esfuerzo y nos llenamos un poco más de paciencia, este es un proceso que probablemente a 10 años más va a dar su fruto. Pero estamos viniendo de un momento difícil. Este es el momento que nosotros, de nuestra cuenta, hay muchos profesores que se dedican a publicar libros. El Estado todavía no generó un fondo para que la gente que por A o B motivo no tiene recursos, por lo menos pueda publicar los materiales didácticos. Y el FONDEC no apoya. Sí, pero es un rubro ínfimo, ¿verdad? Allí todo el mundo va y pelea, ¿verdad? Viene gente del interior, de acá, están artistas. Se dice que se politizó también el FONDEC. También. Pero por eso digo, hay mucha gestión. Imagínense en este momento, en las lenguas del mundo son 6.000 según la UNESCO. Más de 3.500 están en peligro de muerte. Según la UNESCO, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Las lenguas en peligro son aquellas que tienen menos de 100.000 hablantes y las que no están en Internet. Hoy nosotros pusimos al guaraní en Internet, pero no por obra y gracia del gobierno. Esa es una cuestión de iniciativa personal. Hoy tenemos Wikipedia en guaraní, donde entra un montón de imitaruzú, encuentran información. Hoy tenemos un navegador Firefox, Tata, Fox Zorro, Aguará Tata, aceptado por Mozilla, traducido. Es el traductor que hoy, el navegador que hoy tenemos ya oficialmente en guaraní, totalmente en guaraní. Y ahora lo último, Google, o Google, generó el traductor. Y hoy tenemos la posibilidad de escribir una frase. El otro día yo estaba haciendo el experimento con un grupo de estudiantes de un colegio muy especial, un colegio de mucha jerarquía acá, no restándole mérito a todos los otros, claro, siempre por el nombre. Y era un poco una mirada, en principio, y varios pejas decían los muchachos. Yo le pongo P, Yaguá, y puse una frase así fácil, Howie, aunque no tenga nada que ver. Y le pongo, traducir al castellano, ese perro blanco. Pero de allí nomás cambio el idioma y le pongo en inglés. Y me traduce P, Yaguá, al inglés y todo. Y después le pongo al francés. Y cuando llegamos al francés, los muchachos aplaudieron. Estudiantes de 15 años que no conocen. Que allí le mostramos que es el guaraní. Nadie puede creer lo que no conoce. Nadie puede creer lo que no conoce. Nosotros no conocemos. Nosotros no conocemos a Flores. Vamos a salir allá afuera a preguntar. ¿Quién conoce a Nerendá Payú? ¿Quién le conoce a Manuel Ortiz Guerrero? ¿Por qué Ortiz Guerrero y por qué Flores no tienen 4 o 5 páginas en los libros que estudiamos en la escuela? Yo te decía recién, ¿quién conoce la guerra del 70? No digo para generar una especie de venganza histórica. No, yo lo que digo es sencillamente, enseñémosle a la gente que aprendamos lo nuestro primero. Y que después venga lo de afuera por añadidura. Yo no me niego al conocimiento universal. Yo me declaro, en ese sentido, una persona que quiere aprender de todo. Pero también tenemos que darle importancia a lo nuestro. En nuestro libro no hay nada sobre artesanía, no hay nada sobre la historia de Ñandutí, no hay nada sobre nuestras canciones. Néstor Damián Guiret es un ilustre desconocido, conocido por la gente que escucha radio. Pero ¿en qué libro está? Tiene que morir primero para que aparezcan los libros. Por algo se dice un país que no conoce sus... Carlos Federico Aventa, allí está. Yo creo que me muestran 2 o 3 páginas de Carlos Federico Aventa en los libros paraguayos, leídos por los mitaí paraguayos. De Hipólito. Sí, como ciudadano común, ¿verdad? Sí. Reivindico un poco la figura de Emiliano L. Fernández. Ahí está, Emiliano. Que es una persona que al ciudadano común, al paraguayo, todos los días escuchamos sus músicas en guaraní, sus prosas. Qué grande fue ese hombre, ¿verdad? Un héroe de la guerra del Chaco, ¿verdad? Esas son las cosas que nos transmiten al ciudadano, ¿verdad? Que al ciudadano común, el que no se va a la escuela, al colegio, al que está, el común de la gente. Emiliano Fernández, un gran hombre. Aprovechando,
¿Cómo ves vos ahí esa gente, los campamentos, cómo viven, qué comen? Menos ya te come más el mosquito que está ahí. ¿Cómo es la vida ahí en esos campamentos? Es difícil la situación, ¿verdad? Por eso hablé de diferentes etapas. Hay personas que realmente reivindican las tierras y otras personas que están usando para lo que expliqué, probablemente buscando una víctima. Pero yo voy a hablar de gente buena. Hay mucha gente buena, gente del interior que realmente necesita, que son nuestros compatriotas. Y en eso estamos trabajando. Yo le puedo asegurar que, si usted se fija en la estadística, no hemos tenido, a excepción del Tembiapurá, la vez pasada que fue también usada por una situación de hecho, no hemos tenido desalojos violentos. Siempre hasta el diálogo y viendo la situación y entendiendo también su situación. Porque yo siempre reitero, no es ir a sacarle a la gente. Entonces no es. Ir a ver la situación, escucharle la problemática y ver las soluciones. Porque están las instituciones que pueden solucionar. No digo que sea fácil, pero eso tiene que ser la misión. O sea, los derechos humanos bien entendidos. Sí, bien entendidos. Pero no como una cuestión politizada. Sí, es por eso que está desprestigiado. La gente dice los derechos humanos defienden a los delincuentes. Sí. Y no para mí, no. Claro. Los derechos humanos es inherente a la vida misma. Claro, no defiende la vida. Claro. Primero va la vida. Y también el derecho de tener una propiedad de tierra. Eso es fundamental en los derechos humanos. Pero te piden comida, ¿qué te piden? Y realmente uno ve todo ahí, ¿verdad? Hay situaciones, hemos estado en comunidades indígenas que tienen nada poca ayuda, ¿verdad? También hemos visto campesinos, ¿verdad? Que piden un pedazo de tierra y reivindican eso, ¿verdad? Realmente muchos, pero otros, sin embargo, tienen otra situación. Por eso es importante adentrarse con ellos, estar en el lugar, ver en el lugar y ver cada problemática. Yo creo que un día tenemos que sentarnos a hablar los tres poderes del Estado. Esa tiene que ser una misión, más la Iglesia Católica. Por algo se dice que en estos lugares hay ausencia del Estado, ¿verdad? Yo creo que hay ausencia de todos, porque este es un pueblo eminentemente católico. Necesitamos que la Iglesia también se involucre. Claro. Se involucre los tres poderes del Estado más la Iglesia. Y se bajen en una mesa de trabajo para ver la solución definitiva del problema de tierra. Somos un país con tan pocos habitantes, como 7 o 8 millones. Y tanta gente tiene inmensa tierra. ¿Y cómo se puede lograr justamente eso? Que se involucren la Iglesia y los tres poderes del Estado buscando una solución definitiva a los problemas. Falta una decisión política. Creo que eso teníamos que bajar ahora. La mesa permanente de trabajo. La posible solución de estas situaciones que de repente nos agobian. Actuamos ya de bomberos, claro. Y vamos a actuar ya en un cambio permanente. Y ahí vamos a indicar que tierra, lo que verdaderamente son usados para otras situaciones. Con las tierras. Pero lastimosamente ningún proyecto político actual se está viendo eso otra vez. Sí, bueno, por eso dije que falta una decisión política, de sentarse a dialogar. César, si hablamos de política pública y a tu criterio, ¿cuál debería ser una política pública ideal para el futuro del Paraguay en materia de tierra? Y es justamente lo que dije. Primero tenemos que sentarnos a dialogar, ver la situación, ver en cada institución. Catastro también, por favor. No, cada institución, por Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la Iglesia Católica. Sí. Ahí encierra todo. Sí. Y un mapeo digital, porque te voy a ser sincero, ese proyecto de mapeo digital se pateó tantas veces ya, y es algo que nosotros somos los últimos que estamos, todavía no se contrató. Sí. Y ya está en Brasil, ya está en Argentina, ya están las torres digitalizadoras, ya está la marcación delimitadora. La cuestión digital, somos los más atrasados en ese sentido en materia de catástrofe. Y es una situación que a mí también me preocupa. Suelo recorrer el país y veo que nuestros compatriotas están siendo desplazados hace tiempo al departamento central y a los diferentes departamentos por mucha gente del Brasil que viene, ¿verdad? Una penetración brasilera. Claro. Entonces preocupa. Es una estrategia. Y claro. Ese país ya hace rato que está creando la ruta al Pacífico. Siempre dije. Y van a venir detrás de eso. Siempre dije eso. Por eso es importante bajar en un diálogo entre los poderes del Estado
para ver toda esa situación, esa complejidad que tiene el tema de las tierras. Porque ahí viene un problema. Tenemos en Caguazú, en Alto Paraná, en el Chaco también, y son desplazados nuestros compatriotas al departamento. Y ahí se forma el cinturón de pobreza y lógicamente de inseguridad. Claro. Este censo nacional a punto de realizarse va a sacar en limpio todas las situaciones o no hay preguntas sobre esas situaciones concretas. Ojalá. Yo quiero ir un poquito más allá. Por eso he hablado de los tres poderes del Estado. El tiene que sentarse a dialogar. Está bien. Lo que yo decía, que el censo va a detectar la problemática también y eso va a servir justamente a lo que vos estás proponiendo, ¿verdad? Esa unión de tres poderes más la iglesia y otras instituciones para buscar la solución. En el censo tiene que aparecer toda la problemática. Y yo quiera que sea así. Yo quiera que sea así, porque eso es lo que a eso apuntamos, ¿verdad? Que se solucione definitivamente el problema de las tierras en un país con muy pocos habitantes en función de las tierras que tenemos. Te voy a pedir entonces un cierre, pues ya tenemos 5 minutos, ¿no? Sí, un sí. cierre de tu parte, después de David, y después nos vamos con Ñañimitú, y después yo quiero también comentar algo acá antes de irnos, así que, Huguito, tu mensaje final. Bueno, yo quiero llamar como dije, al diálogo entre todos los compatriotas, no más a la violencia, trabajar evidentemente en sentarnos a hablar, en ver la situación de cada estamento y respetar estrictamente los derechos humanos de todos. Perfecto, David. Sí, yo primero que nada agradecerles a ustedes por el espacio, compartir esta mañana tan linda con ustedes y sobre todas las cosas también desear que las autoridades cumplan la Constitución Nacional y la Ley de Lenguas, que en este caso exigen el uso igualitario de ambos idiomas. Y por una ambos por idea. Estaba bueno porque fue anime ahora ya me dice es importante en este caso para nosotros. Hace tiempo trabajamos este año como institución, cumplimos 37 años formando docentes, recorriendo todo el país y viendo parte de lo que decía acá nuestro amigo, esa realidad. Nosotros tenemos la posibilidad siempre de traer a entregar nuestros títulos a los héroes locales, a artistas, artesanos, que son muchos, y que en este caso yo creo que como cualquier ciudadano del Paraguay tienen el mismo derecho a nosotros tener un protagonismo dentro de lo que le corresponde en materia cultural o en materia social. En materia educativa ni qué decir. Ojalá en algún momento tomemos conciencia de que hay pero muy importante porcentaje de la población del Paraguay que sigue siendo monolingüe guaraní, y a ellos tenemos que cuidarlos también como a cualquier otro. Finalmente, ¿cuántos libros tenés, David? Hoy nos trae de regalo, por ejemplo, Tecocatú, Reflexiones Antropológicas Bilingües y Caso Ñemombeú. Son 2 libros. ¿Cuántos? Yo tengo publicado 18 y probablemente 2 más en estos días. Vamos a hacer otro lanzamiento también. ¿Y poemas? Poemas, acá tengo uno que se llama Ñeuro Yerá. ¿Pero cuántos poemas tenés? Poemas probablemente unos 400, 500. ¡Qué inmenso! Yo recuerdo uno de los poemas que me llamó la atención, después de un hecho que llamó la atención a un pueblo inclusive, cuando chicas quemaron, creo que la bandera. En el acto, David escribe, la bandera no se quema, una cosa así era. De acuerdo.